Buenas noches, mi nombre es Natalia del Coronel, pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y les hablaré sobre este reto del desarrollo económico y empresarial en México, perspectivas de desarrollo de la clase media en México y la influencia del sector empresarial en nuestro país. Y bueno, uno de los medios para subsistir como ser humano es contar con un buen empleo y qué mejor que esté bien remunerado. Varios factores han impactado fuertemente la economía de nuestro país y de la del mundo. Un factor, por ejemplo, fue la pandemia, las guerras que se han desatado y obviamente han desencadenado crisis, estas crisis financieras, lo que ha provocado el aumento en los precios, sobre todo en la canasta básica, en los servicios como el combustible, entre otros que usamos. Percepción de los trabajadores de clase media ante los retos laborales. Para enfrentar estos retos se necesita impulsar un desarrollo económico que incluya y garantice las mejoras laborales y se pueda trabajar libremente en condiciones dignas que les permita tener una mejor calidad de vida. La percepción que tenían las personas y el grupo social acerca del trabajo sufrió desajustes experimentando una situación de inestabilidad e incertidumbre, esto creando a su vez una gran desconfianza. Los trabajadores de nuestro país se enfrentan a grandes retos en el ámbito laboral como son la estabilidad, la precarización y la salud en el trabajo. Personas trabajadoras de la clase media. Ya se hablaba de la clase social en el siglo pasado. Estas hacían alusión principalmente al nivel de ingreso de la familia, pero hoy en día las sociedades han sobrepasado dicha clasificación. La Comisión Económica para América Latina define el concepto de clase media a partir de un enfoque multidimensional, como la ocupación, el ingreso, la educación, el consumo, los valores, las aspiraciones y la adopción de determinados estilos de vida. Aunque varios autores han tratado de encontrar una definición para la clase media, Luis de la Calle y Luis Rubio, en su libro Clase Medios, señalan que en México no existen las definiciones convencionales y comúnmente aceptadas de que constituye la clase media, en parte porque los políticos, con buenas razones, se enfocan en la pobreza. Variables seleccionadas por el INEGI como parte de la técnica en su investigación sobre la clase media. Investigaciones han buscado generar un consenso que permita medir la situación de la población que no vive en condiciones de pobreza para contribuir a entender su problemática y con ello identificar áreas de oportunidad que permitan focalizar problemas y solucionarlos de la manera más eficiente. Algunos ejemplos son las variables que ellos toman como bebidas y alimentos fuera del hogar, gastos diversos, las consultas externas y los gastos como el predial, agua, luz, internet, entre otros. Diferentes conceptos de clase media. La Comisión Económica para América Latina define el concepto de la clase media a partir de un enfoque multidimensional. Dennis Gilbert y Lorena Murillo, en la publicación La clase media mexicana y las crisis económicas a mediados de los años 90, define la clase media como la población de hogares cuyo jefe de familia desempeña un trabajo no rutinario, no manual, con ingresos que le permitan vivir sin apuros, por arriba del promedio popular, pero por debajo de la cúspide de la pirámide nacional. Luis de la Calle y Luis Rubio definen la clase media como desde una perspectiva marxista que vincula la definición de la clase social al proceso productivo, propietarios de medio de producción contra obreros. La noción de la clase media es una buena medida repugnante. Dimensión social de las empresas. Tenemos el contribuir a una relación de confianza y credibilidad con la sociedad, garantizar mayores oportunidades de empleo formal, crecimiento y desarrollo para los colaboradores y sus familias, ser ejemplo de integridad y ética y cumplir con todas las obligaciones fiscales y contributivas, modernizar la cultura empresarial para tener mejores empresas organizadas y más competitivas, establecer un compromiso de las grandes empresas y con la creación de cadenas productivas, demostrar nuestra obligación moral con la sociedad participando activamente para construir mejores condiciones de vida para los mexicanos, asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto, privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y con un uso más consciente de los recursos naturales, insertar a nuestras empresas en la era digital e impulsar a la industria, impulsar una relación responsable y propositiva con las autoridades.
El Decálogo de Dimensión Social es un trabajo de Consejo Coordinador Empresarial y representa la propuesta empresarial al Gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, sobre implementar un nuevo código de ética como gremio y colaborar en el desarrollo social y ecológico del país. Garantías laborales en México. El alcance de la norma 035 establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Este se enfoca principalmente en los factores de riesgo psicosociales y el entorno organizacional favorable. De acuerdo con el campo de aplicación, esta norma rige en todos los territorios nacionales y en todos los centros de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, a través de su Agenda 2030 y el desarrollo económico, como hace énfasis de la necesidad de proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todas y todos los trabajadores, sin importar la clase social, incluidos migrantes y personas con empleos precarios. Llegamos a las conclusiones y al final de la primera oleada progresista, distintos diagnósticos referían al comportamiento de la clase media a malestares experimentados por un descenso social o a la frustración por expectativas de consumo, a la desaceleración económica. Después de una pandemia que ha derivado en una profunda crisis social, la cuestión laboral aparece como uno de los principales factores de preocupación entre la población. El deterioro en las condiciones de los mercados laborales y la consecuente pérdida de ingresos ha afectado de sobremanera que a los estratos de ingreso medio y bajo, aunando a procesos de movilidad social descendente y una mayor polarización de las oportunidades de vida entre los extremos de población. Luis de la Calle y Rubio, en su libro Clase Medieros, señalan que en México no existen definiciones convencionales y comúnmente aceptadas de qué constituye la clase media, en parte porque nuestros políticos con buenas razones se enfocan en la pobreza, sin embargo al hacerlo han ignorado la forma tan estruendosa que se ha transformado la sociedad mexicana. Se debe llevar a la acción derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro, sobre todo protegido también para todos los trabajadores y las trabajadoras sin importar la clase social, incluidos quienes son migrantes, en particular las mujeres migrantes. Y por último, pues no existen políticas integrales orientadas al desarrollo y fortalecimiento de la clase media. Por el contrario, se privilegia el apoyo a la clase alta o bien a la clase baja a través de programas y políticas asistencialistas irremediables, tales como los programas de combate a la pobreza, que resultan ser paliativos del fenómeno en función de que no solucionan el problema a fondo. Hemos llegado al final y nos vemos en un nuevo reto.